En esta entrega quiero que hablemos un poco de la terminación del trago, cuando completamos el trago, ¿sí? El famoso garnish o las garnituras, ¿sí? Un tema muy importante que no podemos dejar de analizar un poco, o mal llamado la decoración, ¿sí? Que han escuchado muchísimo la decoración del trago. ¿Y por qué mal llamado? Porque el término decoración muchas veces lo que nos genera es a minimizar un producto, minimizar un factor muy importante justamente en la terminación del trago. Y lo mentalizamos como si fuese un adorno, ¿sí? El término decoración nos viene a la cabeza tal vez como si fuese un adorno. Pero es mucho más interesante el tema. Entonces vamos a ver varios puntos que yo tengo anotados para presentarles y hablarles del famoso garnish, del arte del garnish. Suele decirse que un cóctel se elabora en base de 3 elementos: la base, el modificador y el aromatizante. ¿Sí? Esto es muy importante. La base es el alcohol principal que va a tener el cóctel. El modificador puede ser un ingrediente que en menor proporción dentro de la receta cambia su espíritu, ¿sí? Y el aromatizante es lo que termina de redondear el trago, así volviendo al arquetipo del dry martini, por ejemplo, que lo vimos en entregas anteriores. El gin es la base, el vermut seco es el modificador, ¿sí? Y por ejemplo, la piel de limón o la aceituna que utilizamos en el dry martini es el aromatizante, ¿sí? Otro de los puntos es la función de perfumar. La decoración suele ser primordial. Cuando uno acerca la copa a la boca, lo primero que percibe es el aroma. Y gracias a que los sommeliers lo repiten una y otra vez, ya se sabe que el sabor de cualquier bebida es una suma de lo que se percibe en boca y nariz, ¿sí? Por eso, como los aromas de los cítricos están en los aceites que contienen sus pieles y cáscaras, ¿sí? Muchas veces vemos esa fruta y ese aceite que se realiza sobre el trago nos termina dando una sensación de aroma impresionante. El cester, que es un utensilio, una herramienta que vimos anteriormente en otra entrega, logra una tira larga que luego se enrula sobre sí misma y se deja caer en el trago o se apoya en el borde de una copa cóctel. Pero hoy la moda está dejando esta herramienta de lado. En cambio, los mejores bares de Buenos Aires, por ejemplo, usan un cuchillo para cortar una gruesa franja de la piel del cítrico. Luego le emprolijan los bordes y quitan la parte blanca de atrás. La toman entre dos dedos y la pellizcan suavemente sobre el trago para lograr ese efecto spray. Una variante es sumar la técnica hecha famosa por el célebre Dale de Groff, quien entre la piel, esto lo hicimos en otro video, y la copa enciende un fósforo o un encendedor para que los aceites se prendan fuego y caramelicen sobre el trago, ¿sí? Este es un efecto muy bueno para realizar con cuidado, obviamente, pero los aceites del cítrico con un encendedor o un fósforo realizan esa llama sobre el trago y que va a tener ese efecto caramelizado de los aceites. Más allá de los cítricos, son muchos los elementos que sirven para aromatizar o perfumar un cóctel. Para elegir el adecuado, la opción clásica es por optar un ingrediente, esto es muy importante, que ya esté dentro de la receta, ¿sí? Muchas veces cuando estamos pensando en un cóctel y decimos
garnish le podemos agregar? ¿Qué toque de terminación le podemos agregar? Pensamos en un ingrediente que ya está en la receta. Para potenciar su sabor, una rodaja de manzana verde para un apple martini o tiras de pepino para un gin tonic hecho con Hendrix. ¿Por qué? Porque es un gin que lleva pepino en su composición, ¿sí? En otros casos se busca que el aroma y sabor del garnish sea contrario al trago, ayudando al equilibrio. Es el caso de la sal, por ejemplo, en el borde de un margarita, que compite con el agridulce del coantro y la lima. Y la sal compitiendo con esos sabores. O las gotas de bitter angostura sobre la espuma de un pisco sour, que aportan complejidad sobre un trago que sin el bitter tal vez sería un poco más plano. Esto es muy importante, estos puntos, para diferenciar el garnish o para seguir con la misma línea. La decoración también debe ser pensada desde el contexto. Hay muchos objetos que pasaron de moda, pero que en su momento fueron furor en las barras. Hablamos de los paragüitas, ¿se acuerdan de esos paragüitas de plástico y otros objetos de cotillón, ¿sí? Que podíamos ver muchos años atrás? Que hoy son más bien un objeto que linda con lo retro, ¿sí? Aunque hace no tantos años atrás, hace 9 años, asistió al retorno de la coctelería tiki en el mundo, con tragos que se basan en los sabores y la estética de la Polinesia. ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo la coctelería de bar? Vimos que uno de los vasos tiki como explotó hace varios años y volvieron a reflotar estas decoraciones y este estilo de coctelería que hacía muchísimo que no se utilizaban o se dejaron de utilizar. Rico Tiki Bar en Mar del Plata, Wailele en Buenos Aires son unos buenos ejemplos, pero también hay mucho de Tiki en Benihana o Hard Rock Café. El Hard Rock Café que podemos haber visto tranquilamente en muchísimos lugares del mundo. En estos lugares un trago debe venir sí o sí en un mug, ¿se acuerdan que decíamos? Un mug jarro usualmente de cerámica con formas varias y desde una palmera o algún volcán, una calavera o una fruta. Y debe llevar una decoración bastante grosera, por así decirlo, pero que, como comentábamos antes, puede tener este tipo de decoraciones que allá hoy es difícil de encontrar. Entonces, ¿qué evitar en las decoraciones? Un punto para ver. Hay elementos que hoy están en caída libre. En consonancia con las nuevas tendencias en coctelería, por ejemplo, todo lo que sea artificial, ¿sí? Eso ya está, no se está utilizando. Y en general se utiliza todo lo que es natural, 100% comestible en las decoraciones. Eso es muy importante. Como es el caso de las cervezas Marrasquino, y ahora vamos a hablar de esto. También los almíbares como la granadina, que antes se usaba muchísimo, que en su momento fue típica del tequila Sunrise, un trago épico, y que hoy marcan la frontera que divide la belleza del mal gusto, ¿sí? Ya hoy día encontrar granadina en algún trago es muy difícil. También tras un fugaz paso por las barras, se dejó de profundizar en la coctelería molecular, con espumas de nitrógeno, gelatinas y otros preparados que quedaban muy lindos pero no resultaban nada ricos. Hace no tantos años que se empezó a generar la cocina molecular, la coctelería molecular, y que fue furor en todo el mundo. Sigue existiendo bares con coctelería molecular, pero es algo que en el grueso de la tendencia no es lo más consumido. Así como también hablábamos de, por ejemplo, las cerezas de Marrasquino. Hay muchos bartenders que hoy tienen una tendencia a no utilizar nada
o casi nada que sea ya elaborado, por ejemplo, que compremos el frasco en un supermercado y terminar ese cóctel de autor o un cóctel al que se le da muchísima importancia de cada producto, poner un producto industrial, por así decirlo. Entonces lo que optan muchos bartenders, por ejemplo, es realizarlos de manera casera, realizar ellos esa preparación, ese garnish, esas cerezas, ¿sí? Como tantos otros ejemplos podemos dar, y hacerlo de manera casera, que no es difícil, y tenerlos, eso le va a dar un valor agregado y va a ser obviamente una diferencia que el garnish sea de elaboración propia. Entonces, si estás inventando un trago y no sabes con qué decorarlo, conviene tener a mano este tipo de indicaciones y una lista de sabores básicos que, más allá de excepciones como hay en todos los que venimos viendo, no suelen fallar. Y esto es muy lindo para saber y para tener esta lista. El vodka, por ejemplo, que hablamos bastante de la composición de los tragos en las entregas pasadas, se lleva muy bien con el limón y el pomelo. Algo que no puede fallar, ¿sí? Ciertas cosas que no pueden fallar cuando vos querés empezar a elaborar tu propio cóctel. El ron blanco con la lima y con la menta, ¿sí? Combinan perfectamente. Luego tenemos el ron dorado o el ron oscuro con especias como canela o cardamomo. Los tragos con productos lácteos con canela, cacao amargo, chocolate y también cardamomo. El tequila funciona con limón, con lima, pero también con ajíes picantes. Hay muchísimos tragos de tequilas con ají picante. El whisky en especial con naranja, pero también con cerezas o bitter angostura, que vimos ya en un par de tragos en otra entrega. Otra regla se relaciona a los tipos de vaso. Esto hablamos de la cristalería. Las elegantes copas de martini exigen decoraciones mínimas, respetuosas del less is more, se dice en inglés modernista, que es menos es más, ¿sí? Pieles de cítricos, pequeños chiles picantes, hierbas, delicados labiados con sal o con azúcar. Un trago largo, en cambio, gana visualmente con varias rodajas de fruta fresca, lima, limón y también rodajas largas de algunos vegetales que remarquen la altura del vaso, ¿sí? Como por ejemplo el apio en el Bloody Mary o el pepino en el Gin Tonic. Es muy importante cuando vemos y estudiamos las formas de corte de las frutas, evaluar ese tipo de factores visuales. En un trago largo va a quedar muy bien, mucho mejor un gajo de fruta cortado entero que un corte en octavos, por ejemplo, que podemos ver perfectamente en un vaso corto, ¿sí? Porque va a ser totalmente la sensación visual totalmente diferente. Y por último, los vasos de whisky suelen llevar una única rodaja de fruta, como la naranja en el Negroni o en el Old Fashion. Las copas de vino llevan decoración que sobresalga en general. En cambio, por ejemplo, los sours se usa clara de huevo para generar una capa blanca y espumosa. Hay diferentes tipos de sour, como el pisco, por ejemplo, que lleva 3 gotas de bitter angostura. Otra opción para esos casos es rallar, se ve muy seguido también, rallar la piel de un cítrico por encima. Bueno, y haciendo un repaso de lo que estuvimos viendo y a los que les recomiendo profundizar, estudiar, bajar material, empezar a buscar en diferentes tutoriales. Está lleno internet sobre tutoriales y material de estudio al que podemos empezar a remitirnos y a leer muchísimo en casa. En el capítulo primero vimos
la parte de depósito, las planillas, el manejo de las temperaturas, ¿sí? Y muchos conceptos de limpieza general en toda la barra, ¿sí? Esto es algo que podemos perfectamente estudiar más a fondo, planillas de depósito, compras, estilos de reposición, tipos de reposición, etc. Es muy profundo el tema para seguir metiéndonos. La limpieza a fondo de toda la barra, utensilios y herramientas. Esto es muy importante también, que empecemos a armarnos nuestro propio equipo de coctelería, ¿sí? Tenemos que de a poco conseguirnos, si queremos seguir en esto, si queremos seguir aprendiendo. Es muy importante, y ahora vamos a hablar de eso, que empecemos a conseguir comprar diferentes utensilios, ¿sí? Una coctelera, un medidor, una cucharilla y demás. Todo lo que podamos, no hace falta tener de todo, ¿sí? Es importante obviamente siempre tener una coctelera, algunos vasos o alguna copa, la cucharilla, un medidor es súper importante, ¿sí? Entonces, de a poquito tenemos que empezar a conseguir esos utensilios y herramientas, porque si no, no vamos a poder. Lo importante es la práctica, y la vamos a ver. Ahora vamos a charlar un poquito de eso. Después, en los otros capítulos vimos los tipos de cocteleras, ¿sí? La tríptica, la Boston, la francesa y la Bahía. Cualquiera de esas 4 con las que se sientan más cómodos, alguna de esas tienen que empezar a practicar. Y los estilos de shake. Hablamos de diferentes estilos, pero el concepto importante para tener sobre esto es que el estilo es personal, ¿sí? Es de cada uno. Pero los 2 factores importantes de shake o de batido es que son más duros y van a generar que el hielo se rompa más y más rápido se enfríe, o más redondos, ¿sí? Y que van a hacer que el líquido y el hielo circule de manera más amable dentro de la coctelera y no se desprenda tanta agua, ¿sí? Eso es básicamente lo más importante del batido. La clasificación de bebidas, vimos los fermentados, los destilados, las fortificadas, licores o cremas, ¿sí? Los diferentes estilos de bebidas, y eso también es para estudiar muchísimo, ¿sí? La descripción de bebidas, ¿sí? Vimos en 2 capítulos, vimos la composición, la elaboración, la historia de todas esas bebidas que estuvimos viendo, y hay muchísimas más, es interminable casi. Pero vimos como las más conocidas o las más básicas. Bueno, está muy bueno seguir estudiando e interiorizarse en la composición, y la historia es muy linda de cada una de ellas, que nos hace valorar muchísimo cada una de las bebidas que tengamos, más allá de su precio o más allá de si son de 3 años, 9 años, 12 años. Realmente la historia es muy linda y la valoramos muchísimo. Vimos la cristalería de bar, vimos casi todos los vasos y copas. Hay algunos más también que podemos llegar a encontrar, pero es un genérico lo que vimos en el capítulo anterior, y no hay tanto más. Lo que podemos encontrar son diferentes diseños, ¿sí? El diseño de ese mismo vaso va a cambiar muchísimo y son interminables, pero el estilo, ¿sí? La categorización de cada copa o cada vaso es básicamente esa, y podemos encontrar algunas más, pero no mucho más. Y es importante que clasifiquemos y podamos determinar qué trago va en cada vaso y en cada copa. Y ahora, por último, obviamente vimos el garnish, la importancia de las decoraciones, del aroma que nos representa y cómo termina justamente de redondear nuestro cóctel. Bueno, y como última recomendación, muchas veces hablamos de si el bartender tiene que estudiar todo, tiene que ser solo práctica. La práctica mata estudio, o estudio mata
al bartender, ¿no? Está esa pelea muchas veces o discusión que podemos llegar a tener. Como en todos los rubros, es importantísimo el estudio, la preparación, ver información constantemente. Además, no es lo mismo hace 10 años la coctelería que hoy, hace 20 años que hoy. Entonces, las modas, las tendencias, es muy importante mirar revistas, ¿sí? que están saliendo de tendencias en coctelería, ver cosas clásicas, estudiar un poco de historia y obviamente de composiciones y preparación, ¿sí? Entonces el estudio es súper importante, ¿sí? Pero otro de los factores súper importantes es la experiencia en el trabajo. Entonces, si nosotros no transmitimos, probamos, nos equivocamos en la preparación de un cóctel, no vamos a aprender nunca. Todo lo que podamos leer, todo lo que podamos aprender, no lo vamos a terminar plasmando y no vamos a realmente aprender cómo es, ¿sí? Entonces, no solo tenemos que quedarnos con la teoría, sino que si realmente uno quiere aprender de coctelería, tiene que tratar de conseguir sus elementos de barra, aunque sean poquitos, ¿sí? Y empezar a practicar. El día de mañana, de a poco, muy de a poco, ir comprando los cócteles, comprando los licores necesarios para preparar un cóctel, arrancando por los clásicos, empezar a modificar o innovar con los clásicos. El día de mañana poder hacer un trago de autor, un trago con elaboración propia, ¿sí? Ir a buscar el día de mañana trabajo como bartender, o si uno está trabajando en un restaurante, interiorizarse cada vez más en el sector de la barra. Como experiencia personal, me pasó de estar trabajando de mozo en restaurantes que tenían barra. Siempre trabajé en lugares donde tenían barra con diferentes estilos, y lo que empecé a hacer fue empecé a ayudar al bartender, empecé a limpiar las botellas, empecé a limpiar la barra, a acomodarla, a entender cómo se manejaba, y empecé a mirar a mis compañeros. Eso es muy importante, empezar a mirar a los compañeros y cómo se trabaja dentro de una barra. Entonces, lo que yo empecé a estudiar, en paralelo lo empecé a ver dentro de una barra. Empecé a practicar en mi casa. Entonces, si uno tiene todo el estudio que puede llegar a tener, pero no tiene la práctica, no va a terminar de aprender realmente, ¿sí? Entonces, eso es un punto muy importante, que en todo lo que nosotros empecemos a estudiar hay que empezar a hacerlo en la práctica, ya sea laboralmente, ojalá, si podemos, si tenemos la posibilidad, como en casa con los utensilios que podamos encontrar, ¿sí? Espero que les haya gustado todo este curso, esta capacitación gratuita que hicimos acá en la localidad, y esperamos que les haya servido. Son varios puntos importantes en este mundo del bartender, pero hay muchísimas cosas más para aprender y para seguir estudiando.